Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de un tema que está cambiando la forma en que vemos la vida después de los 60 años, la sexualidad en la tercera edad. Pero no lo abordaremos desde los prejuicios o los tabúes, sino desde la sabiduría del estoicismo. Muchos creen que el deseo y la intimidad son solo para los jóvenes, pero ¿qué pasa si miramos esta etapa de la vida con otra perspectiva? ¿Qué enseñanzas pueden darnos los filósofos estoicos para vivir esta revolución con plenitud y sin culpa? Si alguna vez has sentido que la sociedad te impone límites o que los cambios físicos han afectado tu confianza, quédate hasta el final. Hoy descubriremos cómo aplicar la filosofía estoica para vivir esta etapa con dignidad, libertad y alegría. Sección 1. Aceptar el paso del tiempo con serenidad. Uno de los principios más importantes del estoicismo es aceptar la naturaleza tal como es. Marco Aurelio nos decía que el cambio es parte de la vida y que resistirse a él solo genera sufrimiento. Muchos llegan a la tercera edad con miedo a envejecer, a perder la atracción o a sentir que ya no tienen derecho a disfrutar de su sexualidad. Pero el estoicismo nos enseña que la edad no es una barrera, sino una transición natural. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Si vemos la edad como una condena, sufriremos. Si la vemos como una oportunidad para el autoconocimiento y el disfrute consciente, la viviremos con plenitud. Aceptar el cambio nos libera. No se trata de aferrarnos al pasado, sino de encontrar belleza en el presente. La vida no se trata de cuánto tiempo nos queda, sino de cómo decidimos vivirlo. Sección 2. Diferenciar lo que podemos controlar de lo que no. El estoicismo nos enseña la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La juventud eterna no está en nuestras manos, pero la forma en que enfrentamos esta etapa de la vida sí lo está. Muchos sufren por los cambios físicos, por la pérdida de energía o por las expectativas sociales sobre el deseo y la atracción. Pero enfocarnos en lo que no podemos cambiar solo nos traerá frustración. Lo que sí podemos controlar es nuestra actitud, nuestro autocuidado y nuestra forma de relacionarnos con los demás. En lugar de lamentarnos por lo que ya no es, podemos descubrir nuevas formas de disfrutar la intimidad, fortaleciendo la conexión emocional y valorando más el presente. Séneca decía que la mayor riqueza es contentarse con lo que se tiene. Esto no significa conformarse con menos, sino aprender a disfrutar sin que el deseo se convierta en una fuente de ansiedad. Sección 3. El deseo y la moderación estoica. El estoicismo no rechaza el placer, pero nos invita a vivirlo con moderación y conciencia. Marco Aurelio hablaba de la importancia de no ser esclavos de los impulsos, sino de disfrutarlos con sabiduría. En la tercera edad, muchas personas redescubren el placer y la sexualidad desde una perspectiva más profunda y significativa. Sin la presión de la juventud, sin la ansiedad del rendimiento, sin la necesidad de impresionar a los demás, se abre la posibilidad de una intimidad más auténtica y serena. Sin embargo, el deseo descontrolado puede ser una fuente de sufrimiento si lo convertimos en una obsesión. La clave está en encontrar un equilibrio. No se trata de negar el placer, sino de disfrutarlo sin que domine nuestras emociones o nuestra paz interior. Epicteto nos recordaba que no debemos perseguir placeres efímeros y con ello perdemos nuestra tranquilidad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿esto me hace realmente feliz o solo me da una satisfacción momentánea? Sección 4. Enfrentar los juicios de los demás con indiferencia estoica. Uno de los mayores obstáculos para muchas personas mayores que quieren vivir su sexualidad libremente es el miedo al juicio ajeno. La sociedad impone ideas sobre cómo debe comportarse alguien en la tercera edad, y esto lleva a muchos a reprimirse o a sentir culpa. Pero Marco Aurelio nos recuerda que no debemos vivir según las expectativas de los demás. Lo que piensen otros es asunto suyo, no nuestro. Epicteto decía que si nos preocupa lo que dicen los demás, nos convertimos en esclavos de sus opiniones.
En cambio, si vivimos según nuestra propia razón y virtud, encontramos verdadera libertad. Si alguien te critica por disfrutar la vida, por empezar una nueva relación o por explorar tu sexualidad a esta edad, pregúntate, ¿debo vivir según sus prejuicios o según mi propia verdad? La verdadera sabiduría está en actuar de acuerdo con nuestros valores, no con el miedo a lo que dirán. Sección 5. La virtud estoica y el amor en la madurez. Para los estoicos, la verdadera felicidad no viene del placer superficial, sino de la virtud. Y esto también se aplica a la vida amorosa y sexual en la tercera edad. El amor en la madurez puede ser más profundo, más auténtico y menos condicionado por la apariencia o por la necesidad de validación externa. Epicteto nos enseñaba que la clave de una vida plena es encontrar satisfacción en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Si enfocamos nuestras relaciones en la gratitud, en la conexión real y en el respeto mutuo, encontraremos mayor felicidad que en la simple búsqueda de placer. La verdadera revolución no es solo romper con los tabúes, sino vivir con conciencia, eligiendo lo que nos hace bien sin que el deseo nos gobierne. Conclusión. La sexualidad en la tercera edad no es un tabú ni una cuestión de edad, sino de actitud. El estoicismo nos enseña que podemos vivir esta etapa con plenitud si aceptamos la naturaleza de la vida, diferenciamos lo que podemos controlar, equilibramos el deseo con la razón y dejamos de preocuparnos por el juicio de los demás. El verdadero placer está en la libertad de ser quienes somos sin miedo. No importa la edad que tengas, lo que importa es cómo decides vivir cada día. Dime en los comentarios qué opinas sobre esta visión estoica de la sexualidad y la madurez. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que pueda encontrar útil este mensaje. Nos vemos en el próximo video.